Ok, chicos, ¿verdad que vamos a tecnología? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pensé que era cívica. Ok, bien. Excelente, jóvenes. Entonces vamos a ver un tema 3 con respecto a la clase. Bien, el tema que vamos a ver, chicos, del día de hoy son estrategias, fuentes de la búsqueda de información. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias en las cuales nosotros podemos, chicos, tener una fuente de información? ¿A qué se debe? Entonces, bien, chicos, copiemos el texto del tema para poderles explicar las diapositivas. Ya, profe. Ok, excelente. Bien, chicos, cuando nosotros hablamos de estrategias de fuentes para la búsqueda de información, es entretenernos en un contenido amplio, donde existe fuentes bibliográficas, libros, revistas científicas, conceptos, significados que avalen la información equivalente a la cual nosotros queremos entablar, ya sea en una investigación. A partir de esos jóvenes, cuando nosotros hablamos de fuentes de la búsqueda de información, estamos hablando de todas esas normativas. Permítanme, chicos. Entonces tenemos esa información que va a depender a ciertas señales y a través del manejo del software. Vamos a ver, chicos, ya que hemos visto esto de software, ¿qué es el software para ustedes? ¿Qué es el software, chicos? Un sistema de una computadora. Es el sistema de una computadora, son sistemas de información. Pues cuando nosotros hablamos de la información, nos convertimos en ese software. Saber la información que el cual nosotros estamos deseando contener a través de un contenido en específico, su significado y cuál es el proceso de la comunicación que nosotros queremos transmitir. ¿Cuál va a ser ese medio, esa codificación, ese protocolo, la noticia, video, entre otras documentaciones que puedan validar un proceso de comunicación? Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de esa búsqueda, estamos hablando de conocimiento. Ampliar nuestro conocimiento a través de qué? Bueno, infinidades de materiales. Por ejemplo, ahora tenemos libros en PDF virtual, tenemos bastantes organizaciones científicas que se documentan en nuevos conocimientos para ampliar nuestro conocimiento, artículos científicos, revistas científicas, investigaciones científicas, etcétera. O sea, hay una profundidad de información, jóvenes, donde nosotros podemos precisar ese soporte, ya sea por medio de video, grabada, audio, etcétera. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la información lo que quiere acceder es a transmitir señales a través del conocimiento e indagar y analizar y racionar la mediación sobre lo que es una fuente de información. A partir de eso, chicos, también se da lo que es de acuerdo a dos simples búsquedas. Tenemos búsqueda simple y tenemos búsqueda compleja. La búsqueda simple, jóvenes, es satisfacer las necesidades específicas. ¿Qué quiere decir? Fuentes bibliográficas, ya sea a través de libros de texto o por links científicos dentro de lo que es la plataforma. Asimismo, jóvenes, también ocurre una amplia gama con respecto a lo que es una consulta concreta, o sea, términos, conceptos, significados,
localización geográfica que se da por medio de Maps, que es Google Maps, al igual que GPS, otros personajes de bibliografía, población, etcétera. Entonces, a partir de eso, la búsqueda simple, jóvenes, satisface esa necesidad de información específica que sea concreta al punto de localización. Por ejemplo, vengo yo y le digo, chicos, vamos a ver, vengo yo y le digo, ok, Josué, búsqueme el significado de la palabra átomo. ¿Dónde se va a ir usted, Josué, para buscarme el significado de la palabra átomo? A Google. A Google, muy bien. ¿Y qué le tira a Google? El significado de la palabra. El significado. ¿Y qué más le tira? Imágenes también. Imágenes, ¿qué le tira también? Términos, definición, etcétera. Ejemplos, enlaces. Enlaces, muy bien. Entonces, a partir de eso es una búsqueda simple y concreta con información bibliográfica. A partir de eso, jóvenes, ya la búsqueda compleja es la respuesta a esas necesidades a través de referencias. Entonces, ya aquí, jóvenes, ya buscamos una búsqueda concreta de un conocimiento más amplio. Por ejemplo, fuentes de internet, pero que a base de organizaciones científicas, revistas científicas, especialistas, catálogos, servicios de información en línea que permitan una respuesta inmediata a lo que nosotros deseamos conocer. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a los jóvenes, hay que saber buscar información y lo mismo se lo vuelvo a repetir. Lo que es parte de lo que es Google, lo que es parte de Rincón del Vago, parte de lo que es Wikipedia, Wikipedia académica, esas no son fuentes de información. ¿Por qué? Porque cualquiera puede editar esa información y no le puede estar dando un conocimiento amplio a usted. Entonces, a partir de eso, hay que buscar fuentes y connotaciones científicas, o sea, que sea páginas web de revistas o de referencias que sean especialmente investigadores o especialistas que se están abocando a esa fuente de información, a ese conocimiento, a ese concepto. Bien, a partir de eso también, jóvenes, con los significados, por lo general con los significados, lo único que se hace, chicos, es buscar el diccionario o el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? Porque ellos tienen tantas palabras y con su significado verífico, o sea, no obstruye el concepto ni el significado de las palabras. Bien. A partir de eso, jóvenes, también tenemos cómo podemos nosotros definir un método o una información bibliográfica. La podemos definir a partir de ciertas necesidades o propiedades características que nosotros deseemos ampliar dentro de nuestra información. Por ejemplo, viene Astrid. Astrid me dice, profe, fíjese que yo quiero ser una gran científica y que yo deseo explorar el mundo o deseo hacer una investigación con respecto a las plantas, pero quiero relacionarme a los helechos, a los helechos. Entonces ya ahí ella está determinando un tema que ella quiere saber y profundizar más las especies de los helechos. Entonces ella ya empieza a crear una fuente de información donde uno necesita delimitar la información que ella desea. Por ejemplo, ¿qué es un helecho? ¿Cuáles son las especies de los helechos? ¿A qué familia corresponden de los helechos? Definir el alcance. ¿Qué es lo que quiere encontrar dentro de su investigación? Ah, ok. Yo quiero saber las características físicas, morfológicas y sociológicas dentro de lo que son los helechos. Entonces ella ya está determinando el alcance de su definición. A partir de eso, ya empieza a establecer, ok, voy a establecer mis objetivos con respecto a mi término de búsqueda. ¿Qué es lo que necesito? Ah, ok, necesito estudiar la composición química, morfológica de los helechos y a partir de eso definir cada una de sus especies. Pero en sí, yo necesito abordar una sola especie para mi investigación, porque si empiezo a investigar de todas las características, de todas las especies de los helechos, entonces no voy a terminar mi investigación. Entonces me voy a adicionar a una especie. Entonces ya está delimitando su búsqueda.
cuál es la búsqueda que yo quiero. Bien, vamos bien hasta ahí, chicos, van entendiendo. Sí. Ok, María Carranza, enciéndame la cámara, María, ¿y por qué se me conecta hasta ahorita? María Carranza. Ok, entonces a partir de esos jóvenes ya empezamos a definir posibles fuentes. ¿Qué quiere decir? Empezamos a buscar un marco teórico donde a mí me avale, chicos, saber lo de mi investigación. Por ejemplo, ¿dónde es el hábitat del lecho de la especie que yo quiero identificar? ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Cuáles son su composición física, su composición química? Entonces, a partir de eso ya nosotros nos planteamos lo que es un marco teórico. Ahora bien, cuando empezamos a hablar del marco teórico, también estamos hablando, chicos, no solo de entablar, sino que saber fuentes de información. Si encontramos investigaciones que avalan lo que yo necesito definir en mi investigación y que recalque lo que yo deseo saber sobre ella. Entonces, a partir de eso, ya seleccionamos la herramienta de búsqueda. Ok, ¿puedo hacer a través de lo que es encuesta? ¿Será que puedo hacer a través de lo que es cuestionario? ¿Será que puedo hacer a través de conjuntación de variables? Etcétera. Entonces empezamos a indagar información para poder evaluar los resultados con respecto a mi investigación y con respecto a lo que yo deseo conocer dentro de ella, sin salirme del margen de lo que yo quiero conocer. A través de esos jóvenes tenemos delimitar la necesidad de información. Bien, le vamos a pedir a Alejandra. Alejandra, ayúdenos a leer, Alejandra. Delimitar la necesidad de información. ¿Qué necesita saber? ¿Qué es sobre el tema? Describa el tema sobre el cual necesita buscar información. Lo más detalladamente posible, describa claramente los temas principales, aquellos que le interesan desarrollar especialmente, y los temas relacionados, describa lo que sabe sobre el tema. Excelente, muy bien. Entonces, a partir de esos jóvenes ya nos cuestionamos en lo que es delimitar el tema. ¿Qué es lo que yo deseo saber? Que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente. ¿Qué necesito saber? ¿Qué es sobre el tema que yo deseo describir? ¿Cuáles son esas principales causas por las cuales yo quiero desarrollar ese tema de investigación? Bien. Ahora bien, vamos a pedirle a Diego. Diego, ayúdanos a leer y definir el alcance. Establezca los límites de la búsqueda con las fechas de publicación de los materiales que le interesan, los idiomas en los cuales le sirven la información, cuando el caso los amerite, el ámbito geográfico que desea cubrir, el nivel de profundidad de la información, número máximo de referencia desea, etcétera. Excelente, muy bien. Ya cuando nosotros hablamos de definir el alcance, jóvenes, es cubrir el nivel de profundidad que nosotros necesitamos valer la información y las referencias máximas. Dentro de las referencias, jóvenes, son a través de lo que son las normativas APA, donde usted no es únicamente copiar y pegar el texto, sino que únicamente usted reconoce el autor haciendo referencia sobre una cita. Entonces, a partir de eso, jóvenes, usted puede identificar hasta 25 referencias de fuentes de información y darle, jóvenes, lo que es la cita del autor donde ustedes están obteniendo la información. Porque si solo viene usted, ok, digamos que viene Isaac Newton. Isaac Newton establece sobre la ley de la gravitacionalidad y encontramos un texto de Isaac Newton. Ok, ahí está claramente quien propuso esa teoría fue Isaac Newton, pero viene usted, solo le dio copiar y pegar, entonces usted está violentando las normativas. Usted prácticamente está haciendo plagio, y el plagio, jóvenes, en una investigación, por lo general, quiere decir que
usted no ha hecho esa información. Entonces, cuando se llama plagio, entonces incluso lo pueden multar por robarse el derecho de autor. Eso es en las investigaciones científicas. Y eso ustedes cuando se vayan a graduar de la universidad, que yo sé que sí, falta mucho, pero yo sé que sí se van a graduar de la universidad, van a ver con frecuencia lo que yo les estoy hablando. Incluso ustedes para hacer su tesis, si usted no ha documentado su artículo de investigación con normativas APA y citados las fuentes de información donde avaló su información, entonces prácticamente no le hacen valer la tesis. Bien, y no se gradúa. Entonces, a partir de esos jóvenes hay que tener planteo sobre la información que nosotros deseamos saber. Al igual, jóvenes, las referencias de información de búsqueda son de fuentes científicas. Si usted no sabe buscar de fuentes científicas, entonces se tiene que abordar a una persona que sepa y que le diga a usted dónde puede buscar esa fuente de información y a partir de eso equivaler cada una de ellas. Ahora bien, definición de los términos de búsqueda. Vamos a pedirle a Ángel Yair. ¿Cuál? Ay, ¿verdad, Ángel Yair, que no me está en clases? La tercera, Ángel Yair. Definición de los términos de búsqueda. Escriba cargamentos de los términos que busca o las palabras claves que necesita utilizar y los posibles sinónimos. Si la búsqueda incluye varios idiomas específicos, ahí va. Si los términos equivalentes en cada uno de ellos para este paso, recomienda utilizar tesauro especiado, se refiere al listado de la palabra o términos empleados para presentar conceptos útilmente. Se consiguen muchos por medio de internet. Ok, excelente. Bien. Ya aquí, jóvenes, es desplantearnos la definición de los términos de nuestra búsqueda, o sea, implementar el listado de las palabras y términos que nosotros nos van a hacer el concepto. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la investigación que Astrid quería hacer sobre los helechos, ¿cuál es la definición que ella tiene que buscar? ¿Qué es un helecho? ¿Cuáles son las características de los helechos? ¿Cuáles son los tipos de helechos? ¿Cuáles son los tipos de familia de los helechos? Y a indagar incluso en la definición de la especie que ella se va a referir a su investigación. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya empieza a plantearse su definición de búsqueda de acuerdo a los términos. Por ejemplo, empieza a construir ya en lo que es el marco y a profundizar lo que es el marco teórico que avale esa fuente de información, que pueda encontrar información, escribir los tipos de documentos que interesen obtener, como sea, como les digo anteriormente, revistas, libros, memorias de eventos, periódicos, enciclopedias de web, red informática mundial, e incluso, jóvenes, fuentes posibles como el título, el publicador, entre otras. También seleccionen las herramientas de búsqueda. Por ejemplo, ¿cuáles son sus instrumentos de búsqueda? A través de editoriales, lista de libretas, bibliografía, revistas, sitio web, índices, periódicos, etcétera. Y ejecutar la búsqueda y evalúe la información encontrada. Por ejemplo, donde nosotros es relevante la información que esté más actualizada y que diga sí a la respuesta negativa que tenemos nosotros, por ende de la investigación. Plantear esa búsqueda y plantear las nuevas opciones con respecto a la información que nosotros estamos estableciendo. Y a partir de eso, este es el tema, jóvenes. ¿Preguntas? No, ¿Seguro, chicos? Ok, jóvenes, les voy a compartir la diapositiva para que copien el contenido. Bien.
Empiecen, chicos.